Buenas, buenas. Bueno, estamos acá trabajando el pronombre, palabra clave de la referencia, ¿sí? Entonces, quiero aprovechar que le explico a los compañeros que están en la clase para que también lo podamos dejar después en el canal de YouTube y los que no pudieron asistir, poder, digamos, tener la referencia de esto. Estamos hablando del fenómeno de referencia. ¿Y por qué se llama referencia? Viene de referirse a algo, ¿sí? Eh, Son las palabras que refieren a otras cosas. Por ejemplo, estoy hablando de Messi en el texto y digo, él es un crack. Ese él está reemplazando a Messi, ¿sí? Ese él es un pronombre. ¿Y qué es un pronombre? Justamente si analizamos la palabra, como ves en el dibujo, puedo separar la palabra pro y nombre, ¿está? Es aquellas clases de palabras que se refieren a nombres. Y te acordás que cuando vimos la clasificación de palabras, los nombres estaban asociados con el sustantivo. Por lo tanto, son palabras que hablan de un sustantivo, ¿sí? Hablan de un sustantivo. Entonces, por eso se llama pronombres, porque se refieren a un sustantivo. Y ahí viene, esto es clase de palabra, pero ahí viene el fenómeno de cohesión, que sería referencia. Por eso decimos que se refiere a un sustantivo. Entonces, fíjate que dice la definición. Pronombres son palabras que sustituyen a un nombre o a un sustantivo, ¿sí? Y pueden ser estos son los que vamos a ver este año. Los personales, que indican a personas, ¿sí? Los demostrativos, que lo que hacen es mostrar, los posesivos, que indican pertenencia, los numerales, que indican números, y hay algunos que son indefinidos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes, varios vinieron a la clase, varios vinieron a la clase de hoy. Ese varios está representando a los 3 compañeros que hoy están en clase, que son 3 nada más, ¿sí? Entonces la palabra varios está reemplazando a los nombres de los 3 compañeros que hoy están en la clase. Claro, ¿por qué se llama indefinido? Porque ¿cuántos son? Ahí yo digo varios, ¿está? Y varios implica que son más de uno. Y yo, bueno, te estoy contando cuántos serán en total. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo digo varios, estoy diciendo que del grupo total, algunos han venido. Está ahí, fíjate, algunos han venido. Ahí tenés otro pronombre indefinido, algunos. ¿Sí? De los 30 y pico que son, vinieron 3. ¿Sí? Entonces, acordate, hay pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos, ¿sí? Esto es solo a título informativo, pero nos vamos a concentrar en el fenómeno de cohesión, que es la referencia, ¿sí? Mira, vamos a mirar este texto. Dice, pronombres. Un ejemplo, dice, Juan y Mirella tenían 7 hijos, todos varones y ninguna hija, a pesar de que lo deseaban mucho, ¿sí? A pesar de que lo deseaban mucho. Fíjate, esta palabra, lo, ¿sí? Que es un pronombre, ¿a quién se refiere? Fíjate, dice, Juan y Mirella tenían 7 hijos, todos varones y ninguna hija, a pesar de lo que desearon mucho. Perdona, a pesar de que lo deseaban mucho. Este lo, ¿a quién se refiere? ¿A los hijos? ¿A la hija? ¿A Juan y Mirella? La hija. Fíjate, si es la hija, ¿qué pasa acá con este verbo? ¿Cómo termina? ¿En singular o en plural? ¿Quiénes desearían tener una nena? Juan y Mirella. Ahí está. ¿Sí? No pueden ser los hijos porque fíjate, ¿quién es el sujeto? Juan y Mirella. ¿Quiénes tenían 7 hijos? Juan y Mirella. No pueden ser los varones que querían una nena. ¿Sí? Al fin, un día ella volvió a darle buenas esperanzas. ¿Quién se refiere? ¿Hacia quién se refiere la palabra ellas?
La palabra ella, ¿a quién se refiere? A la hija? ¿O qué otra cosa hay femenino acá? Mireya. Mireya, dice, al fin, un día, ella volvió a darle buenas esperanzas y pasados unos meses nació una niña. Ella se refiere a Mireya, mira, justo rima. ¿Sí? Volvió a darle la buena noticia de esperanza y pasados unos meses nació una niña. La alegría de estos fue muy grande. Cuando dice estos, ¿a quién se refiere? La alegría de estos. Juan, Mireya. Bien, a Juan y Mireya, perfecto. ¿Sí? Fue muy grande, pero la criatura era pequeñita y muy débil, por lo que sus padres debieron bautizarla enseguida por miedo a que se muriera. ¿Sí? Acá tengo otro pronombre. ¿Sí? Sus padres. ¿De quién está hablando? ¿De los padres o de la niña? De la niña. De la niña, o sea, la pertenencia de los padres es la niña, ¿sí? Que acá como la nombra, en esta oración como la nombra. ¿Dice niña? Criatura. Criatura. ¿Y por qué usó la palabra criatura y no puso niña? ¿Qué fenómeno usó el autor acá? Sinonimia. Sinonimia, porque criatura es un sinónimo de niña, de bebé, ¿sí? Seguimos, dice, el padre envió a uno de sus hijos a la fuente a buscar agua para el bautismo. Los otros quisieron ir a acompañarlo. Cuando dice otros, ¿sí? ¿A quién se está refiriendo? A los hijos. Claro, que cuántos eran. Si uno tenía que ir, eran los seis que quedaban, los 6 hermanos que quedaban, también quisieron ir con al que le envió, ¿sí? Y corriendo cada uno para llegar antes que los demás, se les cayó al fondo de la fuente, ¿sí? Este pronombre les, ¿a quién se está refiriendo? A los niños. A los niños, ¿no? Que los nombró como otros, ¿sí? O que podemos decir también que son los varones, los hermanos varones, ¿sí? Entonces, ¿qué es la referencia? Es el uso del pronombre que se refiere a otra palabra. Vos fíjate, les se refiere a hermanos, otros se refiere a hermanos, sus se refiere a criatura, estos se refiere, no son los hermanos, se refiere a Juan y Mireya, pero si no estaría en el contexto de esta oración, yo no sabría si se refiere a los hijos o a Juan y Mireya. ¿Está? Pues plural. ¿Se entiende cómo se conectan las palabras a través de la referencia usando pronombres? Sí. ¿A los tres les pasa lo mismo? ¿Pudieron verlo? Sí, profe. ¿Sí, Tiago? Bien. Entonces, el pronombre es la clase de palabra, así como en el otro se usa el sinónimo, en este fenómeno, el fenómeno de referencia, se usa el pronombre, ¿sí? Para reemplazar, ¿sí? El pronombre. Entonces, acordate que ¿cuáles son los pronombres? ¿Sí? Nosotros acá tenemos, digamos, esta clasificación, que por ahora no es importante que te aprendan los nombres, pero sí que vos tengas a mano, cuando haces los ejercicios, esta lista de los pronombres. No importa que es, lo vamos a ver el año que viene, esto de demostrativo, posesivo, pero sí por lo menos que empieces a reconocerlos, los pronombres. Bien, entonces nosotros, la actividad pedía, digamos, esto de los fenómenos de cohesión, ¿no? Entonces dice, un hombre tenía 7 hijos, todos varones y ninguna hija, a pesar de lo que deseaban mucho. Al fin un día su mujer volvió a darle buenas esperanzas
y pasados unos meses nació una niña. La alegría de los padres fue muy grande, pero la criatura era pequeñita y muy débil, por lo que sus padres decidieron bautizarla enseguida por miedo a que muriera. Entonces dice, cambia la palabra por el fenómeno pedido. ¿Sí? Fíjate, acá en el otro texto dice, decía hombre. ¿Cómo puedo poner un sinónimo? Un sinónimo de hombre. Señor. ¿Un cómo? Señor. Bien, puedo poner un señor, a ver cómo me queda. Un señor tenía 7 hijos, todos varones, y ninguna hija a pesar de lo que deseaba mucho. Bien, al fin un día, se refiere a su mujer. ¿Cómo la puedo llamar de otra forma a la palabra mujer usando, me pide otra vez un sinónimo? Su esposa. Bien, su esposa, perfecto. Su esposa. Su esposa volvió a darles esperanzas y esperanzas. Y pasados unos meses nació la niña, ¿no? Acá decía una niña. Tengo que hacer elipsis. ¿Qué era elipsis? ¿Te acordás qué era elipsis? Sacar el sujeto. Bien, o sacar una palabra, ¿no? Un sustantivo podría ser. Entonces, acá lo que yo saco es una niña. Por eso me queda. Y pasado unos meses nació. ¿Quién nació? ¿La madre? No, la niña nació. ¿Sí? Entonces, por eso yo acá no la puse. Porque yo lo que saqué una niña. Porque ya nos estamos dando cuenta que estaba hablando de eso, ¿no? Después dice, la alegría de los padres fue muy grande, pero, dice, la criatura, fíjate acá, pero la criatura era pequeñita y muy débil. Acá me pide que ponga referencia, tengo que poner un pronombre. ¿Qué pronombre puedo poner? Ella. Ella, bien. Bien, te pido que mires esto, mira. Fíjate los pronombres estos. ¿Qué otra palabra podría ir en vez de ella? Fíjate en los demostrativos. En vez de ella, ¿qué puede ir? Esta. Bien. ¿Ven como que hay un montón de opciones para no repetir palabras? Perfecto. Entonces yo acá también puedo poner, ¿sí? Esta. Cuando yo digo esta, ¿a quién me estoy refiriendo? A la niña, a la bebé, ¿sí? Esta. Entonces puede ir cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Esta era muy pequeña y muy débil, por lo que tengo que reemplazar sus padres por un pronombre. ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo poner? En vez de sus padres. Tiene que ser referencia, un pronombre. Vamos a mirar acá, mirá, pará. Vamos a mirar los pronombres. ¿Cuál puedo poner? Estos. Estos podría ser, bien. ¿Y qué otro más? ¿Qué personal podría ir? ¿Qué pronombre personal podría ir? Ellos. Ellos. ¿Se entiende? Por eso esto lo tenés en el trabajo, ¿sí? Entonces, podría ir. Vamos a esperar que consiga el lápiz, que se me fue.
podría ser ellos o estos. ¿Sí? ¿Se ve cómo es el fenómeno de referencia? Yo tengo que reemplazar la palabra por un pronombre. El de sinonimia por una palabra parecida. ¿Está? Y la elipsis era sacar ese fenómeno, esa palabra, perdón. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, refrescar esto. ¿Cómo les va con los tiempos verbales? ¿Se acuerdan cómo era el procedimiento para reconocer el tiempo verbal? Sí. Bien, Sí. bien. Esto lo tenemos que tener como aceitadito. Perfecto. Mirá, entonces yo tengo el verbo que aparece en el texto, ¿sí? Que tiene parecido ¿cómo se llama? El que aparece cada vez que dice tenía. Bien. Entonces, el infinitivo, ¿cuál sería? Tener. Bien, tener. Entonces, fíjate, la terminación er, ¿sí? Por lo tanto, el verbo modelo, ¿sí? El verbo modelo, ¿cuál va a ser? Temer. Temer, ¿sí? Por la letra chueca parece que dice lo mismo, pero no, chicos, no dice lo mismo, ¿eh? Está temer. ¿Sí? Bien. ¿Cómo aparecería en temer, ¿sí? Tenía. ¿Qué tengo que fijarme yo? Tenía. Bien, ¿por qué? Porque yo lo que tengo que mirar es esto, ¿sí? Es esta partecita. ¿Sí? Yo tengo que mirar esta partecita que, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás de esa partecita? Empezaba con D. Desdicha. Bien, desinencia. Desinencia. Bien, desinencia, perfecto. Entonces, yo tengo que reemplazar esta terminación por esta terminación, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo aparece? Dice temía. Bien. Ahora, cuando vamos a buscar la lista de los verbos, ¿sí? ¿Cómo aparece? ¿En qué tiempo verbal aparece temía? Pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. ¿Sí? Pretérito imperfecto. ¿Estamos? Bien. Vamos al otro, el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿De qué verbo viene? Decidir. Decidir. ¿Sí? Decidir. Bien. Fíjate, ¿no? Terminación, ir. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el verbo modelo? Partir. Bien, partir. 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 Ahí estamos. Perfecto. ¿Sí? Ahora, de nuevo, el mismo procedimiento. Lo que tengo que identificar es cuál es la desinencia. ¿Sí? Entonces, acordate, termina en la D, entonces la desinencia es hieron. ¿Cómo lo dirá en partir? Par, Partieron. Partieron. perfecto, partieron. Uy, no me sale chueco. Partí, pero bueno, ahí estamos. Partieron, ¿sí? Te lo marco para que lo veas. Cuando yo busco en los tiempos verbales, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo verbal? Pretérito perfecto simple. Pretérito, perfecto. Pretérito, perfecto, simple. ¿Sí? Pretérito perfecto simple. Bien. Parece la letra de mi sobrino, que está en primer grado. Bueno, volvió, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo verbal? El infinitivo, perdón. Volver. Bien, volver. Por lo tanto, me voy a fijar
me voy a fijar, está en la terminación er. Bien. Como termina en er, ¿cuál es el verbo modelo que yo miro? Temer. Como este, temer. Temer. Perfecto. Bien, ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces, volvemos a lo mismo. ¿Yo qué es lo que hago? Voy a mirar la desinencia, o sea, cómo termina, ¿sí? Entonces, termina en io. ¿Cómo tendrá que decirlo? Temió. Temió. Temió, ¿sí? Temió. Te lo marco para que lo veas, ¿sí? Fíjate cómo la desinencia, basado en la terminación, termina. Entonces, si yo me fijo en la lista de mis verbos, ¿cuál es el tiempo verbal? Pretérito perfecto simple. Perfecto. Sí. Perfecto. Pretérito. Perfecto. Uy, ¿cómo me sale la letra? Perfecto. Simple. Perfecto. Muy bien. Y el último, ¿sí? Deseaba, ¿de qué verbo viene? Desear. Desear. Uy. ¿Sí? Entonces me fijo. Termina, perdón, termina en ar, ¿no? Entonces, el verbo modelo, ¿cuál será? Amar. Amar. Amar, está amar. Perfecto. Entonces, fíjate, amar. Terminación ar. Entonces, yo ahora me tengo que fijar, está en la desinencia, que es aba. ¿Sí? ¿Cómo lo dirá cómo aparecerá en el verbo modelo? Amaba. Bien, amaba. Y ahí podemos ver cómo la desinencia, ¿sí?, coincide con esta, ¿no? Bien. Por lo tanto, en el tiempo verbal, ¿cómo aparece? Pretérito imperfecto. Perfecto. Pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto. Fíjate qué pasó en la lista de los tiempos verbales. Fíjate que se repitieron, ¿no? Pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto. ¿Por qué se repiten estos verbos como se van a repetir otros tiempos verbales? Porque en la narración, como en el cuento que leímos de los 7 cuervos, se usan los verbos del mundo narrado. Y nosotros aprendimos que hay 5 tiempos verbales que son los verbos del mundo narrado. Uno es el pretérito imperfecto, otro es el pretérito perfecto simple. ¿Se acuerdan cuáles son los otros 3? Revisen en la carpeta a ver si los tienen. El título era Verbos del mundo narrado. Los verbos que se usaban para narrar, para contar historias. Había otros pretéritos también. Había 2 pretéritos más. Ahí me fijo, a ver. Dale, porfa, fíjense. Te voy a ayudar, ¿sí? Está el pretérito anterior, el pretérito pluscuamperfecto y el condicional. Son 5 los verbos que se usan mucho, mucho en los cuentos, en las narraciones, ¿sí? Condicional, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfecto y estos 2 que vimos, pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple. Son verbos que se repiten, la conjugación verbal, porque esos son los famosos verbos del mundo narrado. Si yo me aprendo estos 5 verbos, que son estos tiempos verbales que aprendimos, me voy a ir aprendiendo todos los tiempos verbales. Entonces, de a poquito vamos a ir aprendiendo todos los tiempos verbales. Vos que tenés la hojita
de los tiempos verbales, viste que hay un montón de tiempos verbales. Ya no los llamamos más pasado, presente y futuro. Ahora le ponemos el nombre del tiempo verbal. Y este año aprendimos que hay 5 tiempos verbales que se usan para narrar. ¿Sí? Bien. Vamos a... ¿Sí? Perfecto. Bien, lo que te digo siempre, acordate de no reenviarme el trabajo, sino de ir a la parte de redactar, poner tu correo electrónico, si el correo electrónico es de tu familia, poneme, digamos, en el cuerpo del mail el nombre del alumno, acordate de en el cuerpo redactar las respuestas o poner el trabajo en Word resuelto como para que yo te lo pueda corregir, ¿sí? Entonces, hoy estuvimos trabajando con una partecita del trabajo 9 sobre el cuento maravilloso y lo que tiene que ver con la referencia y practicamos, ya que está, practicamos también los tiempos verbales que son muy importantes para poder narrar y contar historias, cosa que vamos dentro de poquito a poder hacer.